Saludos cristianos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué gran privilegio poder saludarles a todos en esta tarde, noche, aquí en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay, donde hemos venido para pasar un tiempo de compañerismo, de amistad, de regocijo con nuestro querido hermano Javier, su fina esposa, nuestra hermana Alba y sus niñas, y toda la congregación, el tabernáculo, la pequeña Belén, aquí en la ciudad de San Lorenzo. Quiero abrir mis brazos para saludarles a todos con especial afecto y cariño. Hemos venido desde Cúcuta, Colombia, juntamente con mi esposa y mis muchachos para este tiempo especial de compañerismo. No sabía que íbamos a compartir un poquito de la palabra, así que por lo tanto estamos pues en nuestro corazón con la expectativa de aquello que el Señor tiene para darnos en un día como este. Saludamos a todas las personas que se están conectando en este momento a través de las diferentes redes sociales y a todo el tabernáculo, la pequeña Belén, el cual está lleno de hermanos, amigos, diferentes compañeros también que están en diferentes países y están reportando su sintonía con nosotros en este momento. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Quiero agradecer de manera muy especial a nuestro hermano Javier la confianza que nos da para compartir en este tiempo tan especial de Pascua, de una Pascua encerrada, una Pascua en pandemia. Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha dado salud, abrió el camino para que llegáramos hasta aquí y pudiéramos estar con ustedes en un tiempo especial de confraternización, y agradezco mucho al hermano Javier por la confianza que nos da al poder permitirnos pues que podamos traer algo de la palabra del Señor que sea de beneficio para ustedes. Saludando a mis padres también allá en Colombia, en Sogamoso, Colombia. Ellos están conectados con nosotros también, nuestra familia. Nuestro hermano Josué Torres en Venezuela y su familia, que también están conectados con nosotros. Y diferentes hermanos que vemos por allí que están acercándose para compartir unos minutos con nosotros. Como les agradecemos a todos que tengan tanta deferencia con nosotros y acercarse pues por unos minutos para que de alguna manera sus corazones puedan ser bendecidos por la palabra del Señor, que es la cosa más importante para nosotros. Vivimos en un gran tiempo. Anoche creo que pasamos un tiempo muy especial. Tuvimos unos minutos escuchando la palabra, la administración de la palabra a través de nuestro hermano Javier. Comenzamos pues esta serie de servicios y anoche escuchamos un poquito acerca de He aquí tu rey viene a ti. Y nuestro hermano Javier decía algo muy importante ayer, y era cómo es que muchas veces tomamos simplemente una parte del mensaje del profeta para que podamos pues tener como una idea de qué era lo que el profeta del Señor estaba tratando de decirnos, pero como que nos olvidamos de avanzar un poquito en el mensaje y pues al no hacerlo perdemos la oportunidad de poder enfocar de lo que el siervo del Señor hablaba entonces, que es tocante al día en que nosotros estamos viviendo. Así que me pareció un punto muy sobresaliente y a resaltar al comenzar mi pequeña intervención esta noche, y confío que vamos a poder colocar no solamente en un espacio de tiempo histórico y pasado la gran cosa que significó este último rally del Señor Jesucristo desde su entrada a Jerusalén hasta su resurrección. Es importante que podamos no solamente presentarlo como un evento histórico o como un evento que es fundamental para nuestro crecimiento o para nuestra información como creyentes de una doctrina o de una línea, sino que pueda ser colocado en un contexto de tiempo donde nosotros podamos sacar el nutriente que es necesario mientras estamos caminando en esta jornada que representa estar de frente y estar de pie delante del Hijo del Hombre que ha descendido en nuestro medio, la palabra viviente que ha regresado. Quisiera tomar una porción de la palabra sin más preámbulos. En el libro de San Mateo, el capítulo 26, el versículo 57, como nuestro hermano Javier nos había dicho, anoche pues tomamos la entrada de Jesús a Jerusalén, y el día de hoy tomaremos las características que rodearon su captura, su venta, su captura, su maltrato y algunas cosas que tienen que ver con el juicio. Pero no solamente llevarlo pues a la parte del juicio
histórico, sino el juicio a la cual la palabra de Dios está siendo sometida en este tiempo. San Mateo, el capítulo 26, el versículo 57 dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Esto es lo que San Mateo dice. Cuando nosotros leemos lo que dice San Juan, dice: y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás. Entendemos que ahora había una componenda familiar, donde por causa de un nexo familiar, Caifás había sido aconsejado, o Anás había sido aconsejado por Caifás de inventar un testimonio donde Jesús se viera perjudicado. Así que por lo tanto, Anás venía siendo el sumo sacerdote de ese año, pero era un títere detrás de las pretensiones que Caifás tenía. Y luego seguimos leyendo aquí en San Mateo, el capítulo 26, el versículo 57, dice: lo llevaron de Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Luego, si seguimos leyendo, vamos por ejemplo al versículo 59, dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: ¿puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo? Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas. No dice si tú eres un asesino, si tú eres un violador, si tú eres un ladrón, sino si tú eres el Cristo. Fíjese, la cosa lo estaban condenando. Él dice: que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Este era el gran problema que estaba en las mentes de la religiosidad de aquel día. Ahora, seguimos leyendo. Entonces, Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! Pero ¿cómo va? Si exactamente lo que estaba diciendo era el cumplimiento de la palabra. Una vez que derrotase la muerte, tenía que ir a la diestra de la autoridad de Dios, y luego en su segunda venida descendería a través de una nube, la misma nube en la cual él fue arrebatado. Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Y quiero que sepan que era el jueves a las 10 y tanto de la noche, por cuanto no había luz eléctrica, por cuanto no había el entretenimiento que existe en el mundo el día de hoy. El padre de familia ponía en la parte de atrás de la puerta de la casa una tranca, y todos estos ancianos, todos estos sacerdotes, todos estos hombres que parecían ser espirituales, ya estaban metidos en sus camas, ya se habían acostado. Y cuando llegó la noticia de que por fin habían logrado atrapar al Rey de Gloria, ellos ni siquiera se cepillaron sus dientes, sino que salieron en una andanada como un montón de bestias salvajes sin lavarse su boca. Y ellos llegaron con sus alientos y sus salivas podridas. Y dice la Biblia: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Imagínense ustedes en cuál contexto estaba nuestro Señor Jesucristo pasando este momento tan difícil. En San Lucas, el capítulo 23, solamente tomando unos versos, colocándonos al amanecer del viernes por la mañana, ya el Señor tenía sobre sus santas barbas la saliva de estos inmundos, colgaba de él. Pareciera ser una cosa escatológica, pero simplemente es para colocarnos en el contexto de cuán rudo,
cuán rudo trataron a aquellos. Juan 1:11 dice que a los suyos vino, los que eran como él era un sacerdote, ellos eran sacerdotes. Y él vino primeramente a ellos, pero ellos no quisieron recibirlo. Y aparte de recibirlo, este fue el tipo de trato. Y déjeme decirles que Pilato no trató tan mal al Señor Jesús como lo trataron los hombres que eran sacerdotes en aquel día. Luego, levantándose de mañana, estoy aquí ahora en San Lucas, el capítulo 23. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César. Qué condición tan nefasta la del ministerio de aquel día. Si ellos hubieran andado con Jesús, ellos supieran que Jesús mandó a sus discípulos a que ellos fueran y lanzaran una red y capturaran un pez y sacaran de la boca de este pez una moneda. Y él había mandado que a César había que darle lo que era de César. Pero ahora están levantando el testimonio diciendo que él ha prohibido dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo. ¿Cuándo el Señor Jesús pidió dinero para él? ¿Cuándo el Señor Jesús dijo? Nunca lo dijo. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ahora Pilato se para delante del Señor y se queda mirando a la palabra viviente de aquel día y le hace la pregunta que la voy a llevar hasta el final de nuestro pensamiento: ¿eres tú el rey de estos judíos? Porque quienes estaban acusando a Jesús eran los judíos, no eran los romanos. Ellos vinieron a traer a Jesús porque el sacerdote no podía matar al animal. Números, el capítulo 19, quizás lo veremos el sábado. El sacerdote tenía que guiar el animal al sacrificio, pero él no podía matarlo. Por lo tanto, Israel no podía matar a Jesús, tenía que ponerle las manos a los romanos, porque los romanos eran quienes debían matarlo. Y él está diciendo ahora: ¿eres tú el rey de esta gente? ¿Eres tú el rey de ellos? ¿En verdad eres tú el rey de los judíos? Él dijo: tú lo dices. Padre, gracias te damos en esta hora. Bendecimos tu nombre, Señor, te alabamos. Te agradecemos por esta oportunidad tan preciosa que nos das. Solamente tú, Señor, sabes la clase de día que hemos tenido, nuestro cuerpo, nuestra salud, la clase de batalla por la cual hemos pasado. Y sin embargo, Señor, estamos terminando nuestro día mucho mejor que como nosotros lo empezamos. Estamos terminando el día, Señor, cuando hemos pasado de la noche, de la tarde para la noche. Estamos culminando este día como Marta, como María, Señor, sentados a los pies de tu palabra. Bendice a nuestro hermano Javier, su amada familia y a toda la congregación al tabernáculo, la pequeña Belén, aquí, Señor, en Paraguay, que tú les bendigas poderosamente. Permite, Señor, que los momentos que estemos aquí en tu presencia sean momentos muy gratos, momentos inolvidables, donde la palabra de Dios pueda tener la preeminencia en nuestras almas. Y ayúdanos, Señor, aparta el ser de nosotros, aparta nuestra humanidad y las cosas que nosotros como seres humanos, Señor, muchas veces hacemos y que tratan de impedir una conexión con tu Espíritu. Quieras tú ayudarnos en esta hora. Bendícenos, Señor, y tómanos para tu gloria y para tu honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga a todos. Entonces queremos ir a la palabra del Señor. Tan solo unos minutos. Y si yo pudiera ponerle un nombre a este pensamiento de la palabra en esta tarde, noche, lo llamaría un juicio a la palabra viviente. Un juicio a la palabra viviente. Porque quiero decirles al comenzar nuestro pequeño pensamiento que la palabra que hemos recibido en nuestro tiempo está bajo amenaza de juicio también. Está bajo el escrutinio de este espíritu anticristo y gemelo que se ha levantado dentro de la estructura de la iglesia y está tratando de hacerle al Espíritu de Cristo en su segunda venida lo mismo que le hizo al espíritu, a la carne de Cristo en su primera venida. Pero quiero que sepan que en esta noche no estamos en la presencia de la carne del Cristo. No estamos en la presencia de la carne del precursor de Cristo, pero estamos de nuevo en presencia de la palabra ungida, la cual dijo el profeta del Señor, que es el Mesías de esta hora. Es una cosa maravillosa para nosotros saber que, diferente a como fue con los discípulos, ellos tuvieron que ver la carne del Hijo del Hombre,
tuvieron que oír la voz del Hijo del Hombre, tuvieron que ver los milagros del Hijo del Hombre. Y aún un hombre llamado Tomás, cuando él escuchó que la palabra ungida, la palabra viviente de su día, se había levantado de entre los muertos, él dijo: si yo no meto mi mano en su costado, yo no creeré. Y sin embargo, el Señor Jesús vino desde más allá de la Vía Láctea. Él descendió en medio de la confusión que había traído el evento de la resurrección para sus discípulos. Y siendo la palabra viviente, apareció en medio donde estaba Tomás y le dijo: Tomás, mete la mano en mi costado. Y cuando él puso su dedo allí, él le dijo, dijo: oh sí, yo sé que tú eres el Cristo, yo sé que tú eres el Mesías. Y le dijo: porque has visto, crees, pero más bienaventurados son aquellos que sin haber visto, ellos también han creído. La razón por la que él estaba diciendo eso es porque el presente de Dios es el pasado de Dios. El pasado de Dios es el futuro de Dios. Y ya Dios, en su plan perfecto, él había asignado que habrían unos hijos en su segunda venida que, sin ver la carne de él, ellos captarían por medio del Espíritu, del bautismo del Espíritu Santo dentro de los corazones de ellos, que estarían delante no de un movimiento religioso más, no de una estructura de iglesia más, o alguna denominación que iba a comenzar, sino que habría un pueblo que estaría en la presencia de la palabra ungida, que es el Mesías de esta hora. Es la única manera de que Jesucristo pueda ser el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, porque ya en su primera venida, él era un hombre en el cual Jehová se empeñó en reunir todo lo que era el plan perfecto de él, lo reunió ahí dentro de la carne de Cristo. Y ellos pudieron disfrutar eso, pero él, en una etapa, él estuvo aquí en carne. Pero luego, para que él pueda todavía ser Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, ha tenido que cambiar su aspecto físico, ha tenido que cambiar su lugar de morada. Y entendemos entonces, en el libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 11, el apóstol San Pablo estaba diciendo que si el Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos mora en nosotros, el Espíritu que lo levantó a él de los muertos, entonces vivificará nuestros cuerpos mortales. Así que, por lo tanto, aunque hemos recibido una visitación gloriosa, en este día no nos estamos regocijando con los hechos de la carne de algún personaje, sino que estamos en la presencia de la palabra ungida, que es el Mesías de la hora, que fue exactamente lo que vino a la tierra de la Palestina en su primera venida. Y entendemos que así como la gente que en su primera venida vivía en la tierra de la Palestina, tenía una sola cosa por hacer al estar delante de la palabra ungida, que era el Mesías, Jesucristo, el nacido del vientre de María. Ellos solamente tenían una acción para hacer, y esta acción que tenían era aceptarlo o rechazarlo. Y así como ellos en su primera venida, encontramos que el Señor Jesucristo les preguntó: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos dicen que tú eres Moisés, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Isaías o Jeremías. Y luego él dijo: ¿y vosotros quién decís que es el Hijo del Hombre? Y antes de que la carne de Pedro pudiera procesarlo, y antes de que su mente pudiera razonarlo, él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando él dijo eso, hermano, el cielo se estremeció, porque había un hombre preordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo para decirle que sí a la presencia de la palabra ungida delante del cual él estaba. Así que, por lo tanto, Pedro lo aceptó. La mujer en el pozo, cuando le dijo: se nos ha dicho a nosotros que cuando el Mesías venga, él declararía todas estas cosas. Y Jesús le dijo: mujer, yo soy el que habla contigo. Y cuando él le dijo eso, ella tenía una sola cosa por hacer, y era aceptar la palabra ungida o rechazar la palabra ungida. Pero por cuanto el germen de vida estaba en ella, delante de la palabra ungida, que era el Mesías, la palabra en carne, ella le dijo que sí a la palabra. Sin embargo, el joven rico también estuvo de frente a la palabra ungida, la palabra viviente, que era el Mesías, en el día en el cual él estaba viviendo. Y este Mesías le abrió parte del misterio, conectó su ministerio con el ministerio de Moisés, con el ministerio de Elías, y comenzó a hablarle de los mandamientos y de las ordenanzas, y a decirle de las cosas que un cristiano debería hacer vivir. Pero cuando llegó el tiempo en que este hombre debía tomar un lado, porque el Señor Jesucristo no solamente le dijo: toma todo lo que tienes y véndelo y dáselo a los pobres, sino que le dijo:
y ven conmigo y sígueme, que yo voy a darte un palacio más grande que el que tú tienes. Yo puedo darte una cuenta bancaria mucho más grande que la que tú tienes. Yo puedo darte tesoros mucho más grandes que los que... La clave era no solamente dale lo que tienes a los pobres, sino ven y sígueme. Ven conmigo, identifícate con la palabra perfecta que ha bajado. Dice que lamentándolo mucho, él se alejó de la presencia de la palabra viviente. Y alejarse de la presencia de la palabra viviente representaba rechazar la palabra viviente para su día. Y ustedes saben que los discípulos, cuando vieron esto, el Señor Jesucristo dijo: qué duro es que un rico entre en el reino de los cielos. Y entonces ellos dijeron: Señor, y nosotros, que no solamente vaciamos la cuenta de banco, sino que dejamos todo lo que nosotros teníamos. Nosotros nos olvidamos de todo. ¿Qué va a pasar con nosotros? Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y él le dijo: mire, no hay nada que ustedes no hayan hecho por mí, que yo no se lo regrese a ustedes en esta vida y en la vida que viene también. Porque era la diferencia entre alguien que sabe reconocer la palabra ungida. Y déjeme decirle que la palabra ungida de este día, lo que nosotros llamamos la palabra ungida de este día, es la palabra perfecta, porque usted sabe que hay dos maneras de reconocer la palabra. La palabra, ella ha venido en la forma de un texto. Y en la forma de un texto nosotros podemos memorizar la palabra. En la forma de un texto nosotros podemos entender la palabra. Pero la palabra no es solamente un texto que nosotros podemos memorizar. Pero hay un ungimiento que viene sobre la palabra. El Señor Jesucristo dijo que la letra mata, pero el espíritu es el que da vida. Entonces, por lo tanto, necesitamos el espíritu que inspiró la palabra, para que la palabra que la inspiró en el corazón de estos hombres que la escribieron, de estos hombres que la hablaron. Necesitamos que el mismo espíritu que inspiró la palabra en los que la escribieron, en los que la hablaron, tiene que inspirar la palabra en nuestro corazón. Tener una experiencia y debemos reconocer que la palabra que ha bajado a nosotros en este día es una persona que tiene vida. Porque el mensaje, que es la interpretación perfecta de la palabra, es algo que tiene vida propia. Nosotros vemos, por ejemplo, queremos ver a Lutero y a Wesley y a todas las de Irineo y tenemos que volver a la historia. Pero cuando estamos hablando de nuestro momento, son eventos modernos que están llevándose a cabo, porque la palabra que fue hablada está constantemente siendo ungida en el corazón de nosotros, para que como María nosotros podamos decir: aquí está la sierva del Señor, aquí está el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahora, yo no quiero quedarme tanto rato en eso, pero quiero que ustedes sepan que esta palabra ungida en cuya presencia nosotros estamos, era el perfecto plan de Dios, que Dios había asignado desde antes de la fundación del mundo para nuestro día. Y quiero que sepan que esta cosa perfecta que ha bajado, solamente bajó por individuos a quien él había asentado desde antes de la fundación del mundo, que este misterio les encontraría. Nosotros no éramos la palabra hablada, nosotros siempre fuimos la palabra predestinada. Y el mensaje de Dios, que fue traído a través de las edades, de las generaciones, pero especialmente el mensaje que ha sido asignado para nosotros, este mensaje era el misterio de Dios que avanzó desde la eternidad y entró en el estamento del tiempo para poder lidiar a través de nuestra carne y nuestros sentidos, y que nuestra alma, que es ese tercer cuarto donde la vida está gestándose constantemente, nuestra alma pudiera reconocer el misterio de Dios que había avanzado hacia ella, y ahora ella, por causa de este reconocimiento, puede avanzar hacia el misterio de Dios, que es el plan o el perfecto plan de Dios, que es todo el misterio de Dios. Y esto a lo que yo me refiero no es otra cosa sino Apocalipsis, el capítulo 10, el versículo 7 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, todo el misterio de Dios sería declarado. Amén. Alguien puede decir: no, el misterio no está declarado, simplemente porque usted no lo ha reconocido. Pero Dios ha declarado su misterio. Dice que el misterio de Dios sería consumado, así como él lo anunció a través de sus siervos, los profetas. Ahora, para no detenerme tanto en eso y avanzar en algunos pocos pensamientos de la palabra que yo quiero traer en esta noche, yo digo, si esto es así, y el perfecto plan de Dios se ha desarrollado exactamente como Dios lo había asignado,
Y nosotros, como los creyentes de Dios, los creyentes de esta palabra perfecta del último día, nos hemos casado con la palabra y estamos disfrutando de una unión espiritual con la palabra. Déjeme decirle que por lo tanto ninguno de nosotros puede ni siquiera atreverse a imaginar que sus manos están limpias. Ninguno de nosotros puede ahora excusarse. La Biblia dice en el libro de Hechos, el capítulo 17, el versículo 30, que Dios había pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, cuando nosotros no conocíamos el misterio, cuando nosotros estábamos haciendo las cosas que eran de niño, cuando nosotros actuamos por la ignorancia en cuanto a la palabra del Señor. Dios, dice el profeta, él pestañeó para no mirar lo que nosotros estamos haciendo, pero ahora que el misterio ha venido, lo que la palabra está demandando de nosotros es un arrepentimiento constante, es una confesión constante, es una entrega constante. Es lo que Dios demanda, porque ninguno de nosotros tiene sus manos limpias. Todos nosotros en este día, por causa del bautismo del Espíritu Santo, somos responsables de tener la preciosa sangre de Cristo. Y no estoy hablando de la química de la sangre de Cristo, pero estoy hablando de la vida de la sangre de Cristo. Ella que ha sido transfundida a nosotros, ha sido transferida por medio del bautismo del Espíritu Santo. No hay manera que nosotros podamos lavarnos eso de nuestra mano, porque no fuimos nosotros yendo hacia el misterio, sino que el misterio de la revelación de Él vino entonces hacia nosotros. Ahora, espero que me estén siguiendo en este pequeño pensamiento de esta noche y que Dios pueda bendecirlos. Piensen ustedes, colocándonos ahora en la línea de tiempo de cuando el juicio a la palabra viviente en su primera venida apareció. Si nosotros nos colocamos en la línea de tiempo y yo fuera el Señor Jesús, yo fuera un hombre completamente decepcionado. Y la razón por la que yo me hubiera sentido muy decepcionado es porque si yo fuera el Señor Jesús, detrás de mí caminar por la tierra de la Palestina, lo que el Señor Jesús dejó detrás de su andar en la tierra de la Palestina por 3 años y medio, no fue otra cosa sino una estela de milagros y de amor. Una expresión de amor tan grande. Ustedes saben que un leproso no podía tocar a un sacerdote. Usted sabe que un samaritano y un judío no podían hablar. Y el Señor Jesucristo, por amor de las ovejas que estaban perdidas, Él traspasó todos esos dogmas, traspasó todas esas ordenanzas, glorificó de una manera tan grande la ley de Moisés, de una forma tan extraordinaria, que Él hizo por leprosos lo que sacerdotes no podían hacer. Él hizo por rameras lo que un levita no podía hacer. Él hizo por un borracho de la calle que había sido golpeado. Ahí está en la parábola del samaritano. Estas fueron las cosas que el Señor Jesús... No hubo un hombre o una mujer que no se acercara al Señor Jesucristo y que no recibiera de Él la gracia, no viera en su vida una estela de milagros. Ustedes ven una mujer sirofenicia como: Señor, hijo de David, yo, mira, mujer, no tengo nada que ver contigo, porque para comenzar, yo no he sido enviado a ustedes, sino que yo he sido enviado a las ovejas. Señor, mi hija está grave enferma. Señor, hijo de David. Pero cuando él le dijo: mira, mujer, yo no puedo coger el pan de los hijos y echárselo a los perros, porque ustedes los que son perros. Él estaba probándola a ella, y ella no le dijo hijo de David ahora. Ella le dijo: Señor, los perros aún comen de las migajas que caen de la mesa. Y el Señor se la quedó mirando y le dijo: mujer, por esta clase de dicho que acabas de decir, anda, porque tu hija está sana. Cuando la mujer sirofenicia regresó, ella no dijo: Jesús es un pedante. Ella no dijo: Jesús es un arrogante. Jesús es un segregacionista. No, él dijo: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados. Ustedes saben que un leproso no podía tocar a un sacerdote, pero el Señor Jesucristo dijo: vengan a mí todos los que necesitan. Encontramos que 10 hombres que eran leprosos, ellos fueron sanados. Si un leproso tocaba a un sacerdote, el sacerdote era inmundo. Así que el Señor Jesucristo, ellos y cada uno de los beneficiarios de esta gran salvación, ¿dónde estaban ellos? ¿Por qué sería porque nadie estaba allí para pararse a su lado en una hora tan oscura, en una palabra tan cruenta? Recuerden que unas horas antes de eso, Él por primera vez había convocado a sus discípulos para que ellos fueran a orar. Ayúdenme a orar. Y ellos no podían orar. Ellos estaban cargados de sueño, estaban cargados de distracción de la tierra. Y venía una hora tan tremenda para Él. Pero ustedes saben que Él no era solamente un profeta, Él no era solamente un vidente, pero Él era la palabra viviente en la generación para la que Él estaba viviendo. Y ya nosotros sabemos
que pueden haber muchos amigos de la palabra, pueden haber muchos compañeros de la palabra, pero la palabra de Dios siempre deberá pararse sola. Esta es la razón por la cual la novia del Señor Jesucristo en una edad tan cumbre como esta es una minoría. ¿Por qué? Porque la tendencia general de la gente es irse detrás de lo que es famoso, es irse detrás de lo que es brillante, es irse detrás de lo que está lleno de conocimiento. Y la palabra de Dios siempre tendrá que pararse sola, porque déjeme decirle que la palabra de Dios no necesita ayuda. Muchas veces la gente viene a la iglesia, o muchas veces la gente visita una página de internet y dice: voy a visitar la página del hermano Juancho para ayudarle. Déjeme decirle, cuando usted visita una iglesia, usted no está ayudando a la iglesia. Usted no viene a la iglesia para ayudar la palabra. Usted viene a la iglesia para que la palabra le ayude a usted, porque la palabra es la única que no necesita defensa. Ella puede, en que este juicio injusto comenzó en la vida del Señor Jesucristo, yo digo, ¿por qué sería que Jesús no argumentó? ¿Por qué sería que Jesús no comenzó a defenderse? Ustedes saben, no era su tiempo para mostrar su poder y defenderse él mismo. Y aquí en un mensajito llamado La Cortina del Tiempo, predicado el 2 de febrero de 1955, escuchen este par de párrafos que el hermano Branham nos está dejando aquí. Dice, noten, entonces, ¿cómo podría un hombre divino, quienes ellos pensaban que sería el rey y que venía a liberar a Israel, y que ese hombre se humillara a sí mismo para dejar que los gentiles inmundos le golpearan en la cabeza y no decirles ni una palabra? ¿Por qué no mostró su poder? Aquí está diciendo el profeta, porque ustedes saben que el Señor Jesucristo, Él podía llamar una legión de ángeles y ser salvado de eso, pero Él ya había orado la oración que al creyente, que es la palabra viviente de este día, le hace falta orar. Y la oración que el Señor Jesucristo oró en el Getsemaní fue la oración que le dio victoria a Él. El hermano dijo que cuando Él salió del Getsemaní, ya Él estaba muerto a su voluntad, estaba muerto a sus propios deseos, estaba muerto a sus propios pensamientos, cuando Él dijo: Padre, que no pase esta copa como yo quiero, que no sea mi voluntad la que se haga, sino que se haga tu voluntad. Esa es la oración que el creyente necesita para no comportarse como un malcriado, porque Jesús pudo haber argumentado. Y aquí dice el profeta, ¿por qué no mostró Él su poder? Dios tiene tiempos y formas de hacer las cosas. Ellos le arrancaron la barba, le escupieron el rostro. ¡Qué insulto! Haz algo al respecto, tú eres el rey. Él dijo: yo pudiera pedir a mi padre y él me mandaría una legión de ángeles, pero mi reino no es de este mundo. Ven, él dijo: ustedes no entienden. Oh, ellos dijeron: fuera con tal hereje. Y subieron allá, le crucificaron, murió, lo sepultaron, lo apartaron y lo sellaron en una tumba. Ahora, si acaso hablamos de una gente decepcionada que tenía que salir y enfrentar otra vez al mundo, después que ellos habían salido de sus iglesias creyendo esa clase de religión, ellos salieron de sus iglesias y ellos tenían que regresar y encarar sus iglesias otra vez después de la mera cosa que ellos habían creído. Sigue diciendo el profeta, él mismo, que ellos creyeron que era el profeta divino, el Mesías, él había sido tan abusado frente a la gente y tan sin poder e indefenso. Cuando él estaba entre la gente hizo toda clase de señales, pero cuando estaba parado allí siendo juzgado, él nunca trató de defenderse. Solo dejó que lo golpearan, que lo pusieran contra el poste para recibir azotes. Tomaron ese látigo de 9 colas con grandes bolas de plomo en cada extremo de las correas de cuero y le abrieron su espalda con ellas. Cuando le dieron los latigazos en su espalda, él nunca abrió su boca. Y la razón por la cual él no abrió su boca, y déjeme decirle que no abriendo su boca, la palabra en medio de toda esa burla, la palabra en carne, la palabra viviente estaba allí incólume, estaba allí inamovible, estaba allí inderrotable. La palabra de Dios pudo haberle dado respuestas a Caifás y a Anás con las cuales pudiera librarse a sí misma, pero la palabra en carne no estaba allí en ese juicio por causa de ella misma, pero soportó toda impiedad, soportó toda injusticia por amor de nosotros. Piénsenlo por un momento, después de todo lo que él había hecho por cada uno, y aún así debía ponerle el sello final
a esta gran obra. Y el sello final que él le puso a esta gran obra fue enmudecer. Yo digo, ¿cómo necesitamos en este día? Muchas veces vivimos solamente para defendernos. Muchas veces vivimos para quedar bien delante de la gente. Algunas veces la palabra nos dice que debemos callarnos y nosotros debemos guardar silencio, porque no es lo que nosotros sintamos, sino lo que Dios ha establecido en su plan perfecto. Así que encontramos que Él le puso un gran sello en esta hora de juicio injusto, y Él enmudeció a tal grado de dejarse matar por amor de aquellos que estaban allí y por amor de nosotros mismos. Si ustedes miran la escritura en el libro de Efesios, el capítulo 5, hay una escritura aquí que todos nosotros conocemos y la utilizamos cada vez que vamos a casar a una persona. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, ¿cómo? Así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren, dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Si él hubiera abierto su boca para defenderse, él jamás hubiera logrado el propósito de tener en el tiempo del fin una iglesia gloriosa. Ahora, yo no sé si ustedes recuerdan en la Biblia que cuando Abraham entró a Egipto, Abraham era un tipo de Cristo. Cuando Abraham entró a Egipto y le preguntaron quién era esa mujer hermosa que estaba con él, él dijo que ella era su hermana. La razón por la cual él dijo esto es porque él sabía que si él decía ella es mi esposa, lo matarían por causa de ella. Y ustedes saben que Abraham cometió este error 2 veces en reconocer o pasar por encima de la enseñanza de Efesios 5:25, en el cual un marido debería vivir por su esposa, así como Cristo vivió por la iglesia, al punto de que no tuvo miedo que la mataran por ella. Ustedes se encuentran que esto le pasó 2 veces a Abraham. Luego en Génesis el capítulo 24, el capítulo 26, hallamos que Isaac está cometiendo el mismo error que Abraham cometió. Cuando le preguntaron por Rebeca, él dijo: ella es mi hermana. Él nunca dijo: ella es mi esposa. ¿Por qué? Porque estos hombres que eran una sombra, ellos no estaban en la calificación de morir por su amada, de morir por su esposa, aunque ellos eran un tipo parcial de lo que Cristo sería. Pero cuando Cristo apareció, Él no dijo que nosotros éramos sus hermanos. Él no dijo que nosotros, bueno, sí, yo simpatizo con ellos y ellos conmigo, pero no, ni loco que me vayan a matar a mí por ella. Pero Él enmudeció. Él pudo haber utilizado el poder. ¿Saben qué? Yo estoy tan contento y levanto mi mano esta noche que el poder que él pudo utilizar en el pretorio de Pilato, en la casa de Anás, en la casa de Caifás, cuando fue llevado delante de Herodes, él prefirió enmudecer y utilizó ese poder en el día de la resurrección. Ese poder fue utilizado en el aposento alto, cuando el bautismo del Espíritu Santo regresó sin medida y se asentó sobre 120 personas. Entonces allí no era la palabra enmudecida, allí era la palabra logrando su propósito, así como en este día la palabra del Señor también está logrando su propósito en nuestra vida. Así que aquellos hombres, Isaac, que era amor, Abraham, que era fe, ellos no estaban dispuestos a morir por su esposa. Pero encontramos que aunque ellos la amaban, ellos eran parte de la palabra, pero ellos no eran la palabra. Pero Cristo, Él soportó aquel juicio injusto por esta raza caída que necesitaba una restauración. Y qué contentos estamos en este día que por su gracia nosotros hemos alcanzado, en medio de ese gran juicio, en medio de ese gran dolor que Él sufrió, nosotros hemos alcanzado gracia y hemos alcanzado misericordia. Ahora, yo quiero preguntarles, mientras avanzo rápidamente sobre este pensamiento, ¿cuál era el gran delito que la palabra cometió aquel día, por lo cual ella debía ser llevada a juicio y debía ser matada? Déjeme decirle que Jesús no había asesinado a nadie. La palabra viviente no le había robado nada a nadie. La palabra viviente ni siquiera tenía el derecho de tomar una mujer para vivir con él en el estado santo del matrimonio, y sin embargo no osó tocar a ninguna mujer. La palabra viviente no cometió fraude en contra del sistema económico de su día, porque no escondió el dinero que tenía, porque no lo tenía. Simplemente dijo: sáquenle las agallas a un pez y saquen una moneda, paguen el impuesto de ustedes y paguen el impuesto mío, porque no queremos ir en contra del sistema,
nosotros debemos cumplir toda justicia. Así que por lo tanto la palabra de su día no cometió fraude financiero. Pero la palabra, el gran delito que la palabra cometió, que no fue tal, no fue cometido por la palabra, sino que la palabra estaba siendo juzgada por la gran incapacidad. Escúcheme, la palabra fue sometida a un juicio injusto por la gran incapacidad de la religión de su día para discernir que el hombre que estaba allí parado era el movimiento perfecto de Dios para el día en el que ellos estaban viviendo. Esta es la razón por la cual alguien le preguntó al hermano Branham que cuál era la evidencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Él dijo, es cuando usted recibe la palabra para la edad en la que usted vive. Y déjeme decirle, eso no es poca cosa. Eso es una cosa muy grande. Porque fíjense que cuando Gabriel vino a María, habían 8 millones, 10 millones de personas y solamente María tenía la capacidad de recibir la palabra de Dios para la edad en la que ella vivía. Así que estos hombres estaban sometidos a una gran incapacidad espiritual para poder discernir que ese era el movimiento de Dios, y estaban sometidos a una ignorancia y un desconocimiento de las profecías. Ustedes saben que cuando los magos llegaron a Jerusalén, ustedes saben que ellos llegaron al palacio de Herodes. Y entonces ellos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Jesús no estaba diciendo eso. Lo estaban diciendo hombres que venían de otras tierras. Ya ellos estaban diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Entonces ellos preguntaron y dijeron, ¿y es que acaso hay algún rey que tiene que nacer? Sí, porque vimos su estrella y hemos venido a adorarle. Y entonces dijeron, ¿y dónde dice la Biblia que hay una estrella? Y buscaron Números, el capítulo 24, una profecía de Balaán que decía, de Jacob saldrá una estrella. Entonces ellos estaban ignorantes a la continuidad profética de las cosas que Dios había hablado por la boca de sus profetas en el Antiguo Testamento. En otras palabras, los rollos, escúcheme, los rollos de la palabra, la Torá y todas estas grandes enseñanzas, el libro de Daniel, de Jeremías, el libro de Números y todas estas grandes cosas, cayeron en manos inicuas que no tenían representación de Dios para que el libro fuera abierto delante de los ojos de ellos y darse cuenta darse cuenta de que ellos ahora estaban viendo el desarrollo escritural del plan de Dios. Ellos no pudieron verlo, y como ellos no lo vieron, lo que le sucede a la gente cuando no ve algo es que critica. Si usted está haciendo algo para Dios y su vecino no lo puede ver, entonces él lo va a criticar a usted, él lo va a minimizar a usted. Y fíjense, esta cita del profeta aquí en el mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Aquí está diciendo el hermano Branham, ¿recuerdan ustedes cómo leímos las escrituras? No depende del que quiere o del que corre, sino de Dios, para que su predestinación permaneciera fiel. Él podía elegir antes de cualquier tiempo a quién. Dios es soberano en su elección. ¿Ve? Dios escogió un ministro y a otro no. Entonces, si alguien no es escogido, él viene y dice, ese hombre que está allá en esa esquina, no vayan y oigan a ese hombre. Mire, esa iglesia es de tal o cual, no tengan nada que ver con ellos. Están olvidando que Dios es soberano en su elección. Sigue diciendo el profeta, Dios es soberano en su elección. ¿Sabían ustedes eso? Dios es soberano. ¿Quién estaba allá atrás para decirle una mejor manera de hacer el mundo? ¿Quién se atrevería a decirle que él estaba dirigiendo mal su negocio? Aún, presten atención, dice, la misma palabra en sí misma es muy soberana. Aún la revelación es soberana. Vean entonces por qué Simeón pudo ver una criatura y decir, han visto mis ojos la salvación de Israel. Y ahora Caifás lo tiene delante de él y le dice, ¿eres el Cristo o no eres el Cristo? Y Jesús en otro de los evangelios dijo, lo que yo he hecho, lo he hecho públicamente. Lo que yo he enseñado, lo he enseñado en el templo, lo he enseñado en la sinagoga. Ustedes deberían saber lo que yo estoy enseñando. Dice el profeta, aún la revelación es soberana. Él le revela a quien él quiere revelarle. La misma revelación en sí misma es soberana en Dios. Así es como la gente enfatiza cosas y se precipita y ataca cosas no sabiendo lo que están haciendo. Dios es soberano en sus obras. Entonces, por lo tanto, cuando yo pienso en esto, yo digo, dígame usted esta noche, si no es la misma cosa que está aconteciendo el día de hoy. Aparece un buen ministro, una buena iglesia, que toman un lado con la palabra, se paran firmes al lado de ella. ¿Qué creen ustedes que va a suceder cuando un hombre se pone serio con la palabra? Sus propios círculos fraternales se levantarán en una feroz persecución, tal como siempre ha sido. ¿Se acuerdan ustedes de Noé?
¿No era Noé un profeta? Fue a Noé, no fue a Can, ni a Jafet, ni a Canaán, ni a la mujer de ellos. Fue a Noé a quien Dios le dijo: haz un arca de madera. Fue a Noé a quien Dios le dijo: tiene que hacerlo de esta manera. Fue a Noé. Cuando Noé sale del arca, fue a Noé a quien, de las manos de Noé, de quien Dios aceptó un pacto. Sin embargo, cuando Noé toma licor y Noé se duerme y él queda desnudo, ¿quién se levanta a criticar el ministerio de Noé? Su propio hijo, de sus propias entrañas, se levanta y dice: vengan a ver lo que está diciendo, vengan a ver ahora lo que está pasando. Era su profeta, era su mensaje, era lo que le había dado vida, lo que lo había guardado. Pero como él no podía entenderlo, cuando un hombre se para por la palabra, su círculo más cercano, ¿se acuerdan ustedes cuando David danzó porque el arca había regresado? ¿Quién fue la persona que lo criticó a él? ¿Cuál fue la persona que lo criticó? Cuando él llegó a la casa, el espíritu de envidia que estaba en Mical, que era su mujer, le dijo: qué honrado ha quedado el Señor de Israel, desnudándose como un cualquiera delante de las criadas. Y David se la quedó mirando y le dijo: no fue delante de las criadas que yo me quité la ropa, sino delante de Jehová, que me prefirió a mí antes que a tu padre y a su casa. ¿Ves? Un espíritu de celo que se levanta. Así que por lo tanto, cuando él se fue a dormir, sucedió que entre su propia familia se levantó un descrédito hacia su ministerio, lo cual, escúcheme, si usted no logra entender lo que Dios está haciendo en una persona, cállese la boca, no diga nada. ¿Se acuerdan de Eliseo? Calvo, sube calvo. Y empezaron a burlarse de él. Y en una ira santa, Eliseo convocó la presencia de 2 osas y se comieron a 42 muchachos. El profeta dice en el mensaje de respeto: si tan solo ellos hubieran tenido un poco de respeto por aquel hombre, esos osos no se los hubieran comido. Así que por lo tanto, de la risa de se empezaron a reír de papá, porque ahora papá estaba ahí un poquito raro. Cuando Noé se levantó de esa borrachera, todavía era un profeta. Y cuando él supo lo que su hijo más joven estaba haciendo, dice la Biblia que se levantó. Y cuando él se levantó, era un hombre, un profeta, y dijo: maldito sea Canaán. Y cuando hizo eso, no hubo nada que echara para atrás esa maldición. Así que digo esto porque en la propia familia de Noé, el haber tratado de dar descrédito a lo que Dios estaba haciendo, el haber mal juzgado, hablar mal, maldecir la obra de Dios, desembocó en una maldición. Así que por lo tanto, tengamos cuidado en este día. Otro pensamiento más es: ¿cuán satisfechos deberíamos estar este día con todo lo que la palabra nos ha dado? Vean ustedes, cuando Jesús fue a ser sometido a juicio, ellos tuvieron que comprar a alguien para poder juzgar a la palabra. Y déjeme decirle que ellos compraron al hombre mejor bien que a todos. Porque de todos los discípulos, el único que no era de Galilea era Judas. Y Jesús se fue a otra región y sacó a Judas de allí. Yo digo, ¿por qué Judas no pudo mantenerse al lado de la palabra? Porque él quería más de lo que la palabra podía darle. Y Judas le dijo a los sacerdotes: ¿qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? ¿Tienen algo para darme? Si ustedes me dan algo, yo les vendo la palabra. Yo les vendo al hombre que le ha hecho bien a mi vida. Piensen ustedes por un momento eso. ¿Por qué creen ustedes que Judas terminó ahorcándose? Judas no terminó su vida fresco viendo a Jesús colgado en una cruz. Judas se dio cuenta, tardíamente reconoció que había vendido o canjeado por dinero a la persona que le había hecho el favor más grande de su vida, la palabra en carne. Jesús había sacado a Judas de la muerte, del vicio, del pecado. Le dio un ministerio conferido por Cristo. Le dio la oportunidad de una nueva vida. Jesús tomó a Judas de justificación. Jesús tomó a Judas y lo llevó a santificación, donde solamente Judas podía decidir regresarse. Y en su libre albedrío, en la puerta de Pentecostés, él tomó una cosa nueva. Cuando yo digo esto, me recuerdo de la cita del profeta en el párrafo 200 y tanto del mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios. Dios, no tomen nada nuevo. Pero ¿cómo podía Judas esperar que Caifás y Anás podían hacerle algo mejor que lo que la palabra en carne había hecho por él? Y él, ¿qué fue lo que hizo? Él decidió regresarse
cosa que en efecto hizo, todo porque simplemente quería algo más de lo que la bendita palabra de Dios había hecho por él. Yo digo este día, se los digo al tabernáculo Pequeña Belén y a todos los hermanos que están escuchándonos: valoren en este día de prueba, en este día de juicio, en este día de muerte, de enfermedad, día de separación de amigos, valoren lo que la palabra bendita ha hecho por ustedes y estén satisfechos. El salmista David dijo: Jehová es la porción de mi herencia, Jehová es la porción que satisface mi alma. Amén. El profeta del Señor dijo: prefiero tomar agüita del río y comer galletas saladas y quedarme al lado de la palabra. Así que decidamos en este día al lado de quién vamos a quedarnos, al lado de la palabra o al lado de la tendencia religiosa en este mundo en que nosotros estamos viviendo. Imagínense que esta cosa grandiosa que Dios nos ha dado caiga en manos de sistemas diabólicos a causa de nuestra insatisfacción. Piénsenlo. Judas era el hombre más cercano del Señor, el hombre que tenía la confianza de meter la mano en el plato de la palabra y poder comer de la palabra, poder recostarse encima de la palabra. Y sin embargo, él tomó a la palabra de su día y lo puso en la mano del sistema vaticano, en la mano de Roma de aquel día. Vendió la palabra para que la palabra fuera juzgada injustamente, la palabra fuera escarnecida, la palabra fuera escupida, como dije al principio, salivas hediondas colgando de la cara del Señor Jesucristo. Y la iglesia de Cristo el día de hoy queriendo maquillarse y queriendo hacer una cosa y queriendo hacer esto y lo otro, cuando el adorno que tenía el Rey de Gloria era una corona de espinas en su cabeza y la saliva hedionda de esta religión maldita que lo golpeó a él. Si usted quiere reinar con él, tiene que sufrir con él, tiene que morir con él, tiene que resucitar con él. Así que por lo tanto, tenga mucho cuidado este día de colocar la palabra viviente en las manos de un sistema diabólico por causa de su insatisfacción. Es que me estoy quedando soltera y entonces va y comete fornicación. Es que estoy sin dinero, entonces va y se da la mano con Mamón de este día, con el rey de este mundo. ¿Para qué? Para saciar una satisfacción natural, mostrando una falta de discernimiento. Así que Jesús fue llevado delante del representante de Roma para ser azotado, burlado, escarnecido. Y fue allí donde surge la pregunta en este día, la pregunta que yo mismo, que debería estar en los oídos de los hijos de Dios en este día. Cuando Pilato escuchó que los judíos estaban renegando de Jesús, ofendiendo a Jesús, Pilato vio esta congregación de judíos y le dijo: ¿eres tú el rey de esta gente? ¿Se pueden imaginar ustedes, cuando colocamos la palabra viviente en este día, que la multitud que estaba delante de Pilato todos eran judíos y que no hubo un judío que dijera: Él es mi rey, Él es mi Señor, yo lo reconozco a Él? No había un discípulo, no había un apóstol, no había un levita, no hubo nadie que dijera: ya va, si ellos no quieren decir que Él es su rey, yo quiero levantar mi mano y decir: Él es mi rey, Él es mi rey. Nadie se paró y dijo ni una palabra, mientras la palabra en carne estaba siendo escarnecida. Pilato se voltea y le dice: ¿y tú todavía quieres ser rey de estos judíos? Él le dijo: tú estás diciendo eso. Yo digo este día, no había un súbdito allá. Pilato estaba preguntando: ¿de quién es rey este hombre? Yo digo este día, cuando la palabra viviente es su segunda venida, este mensaje está siendo blasfemado, escúcheme, en los círculos más altos de nuestras iglesias, en los círculos más altos de nuestro movimiento de Malaquías 4:5, este mensaje está siendo blasfemado. Corporaciones, editoras de libros, hombres de la hora, Octavo Ángel, están blasfemando de este mensaje. Comenzaron siendo súbditos de esta palabra y terminan siendo reyes de su propia interpretación. Y de nuevo está el sistema romano, que viene como una trilladora cantando himnos, vestido de blanco, de púrpura y de escarlata. Y de nuevo están todo este montón de maestros que se han amontonado. Y la palabra viviente está siendo abofeteada. La palabra viviente está siendo juzgada. La palabra viviente está siendo golpeada. Y el sistema está viendo
todos estos branamitas, 11 millones de branamitas que hay en el mundo, 110 millones de branamitas que hay en el mundo, están viendo para todos lados. Y el sistema dice, y estos son los que están defendiendo la palabra viviente, cuando aquel cree en un caballo, cuando el otro cree en esta cosa, cuando aquel no puede ver a fulano, cuando esta iglesia no puede visitar a aquella, cuando se odian. Eres tú el rey. Es la palabra viviente, la palabra que está siendo bofeteada este día, la palabra que está en un rincón en este día, la palabra, fíjense todo lo que dicen acerca del mensaje, lo que dicen acerca de la nube. Solamente Satanás está diciendo esas cosas. Ustedes saben que la nube apareció el 28 de febrero y el hermano Branham no pudo estar en el día que la nube apareció allí. El profeta no pudo estar porque él estaba ayudando a un joven en Texas que querían matarlo, sentarlo en una silla eléctrica. Y la gente dice, ¿cómo puede decir William Branham es un mentiroso? Porque resulta que está diciendo que la nube, él fue arrebatado en la nube y él no estaba allí. Porque ¿sabe lo que dicen? Que la temporada de cacería no empezó sino el 3 de marzo. Así que no podía haber estado en ese lugar y está todo el mundo hablando. No saben que en la escritura, en el libro de Éxodo, la Biblia dice que la nube bajó. Y estuvo 7 días la nube. Y al 7º día, el 7 de marzo, Moisés fue arrebatado dentro de la nube. ¿Por qué critican? Porque no saben de qué se trata la palabra de este día. El hermano Branham no pudo estar allí el 28 de febrero. Pero estos 7 ángeles desaparecieron de los ojos de la gente. Pero estuvieron 7 días del 28 de febrero al 7 de marzo esperando que el profeta se sentara allí. Y cuando el profeta se sentó allí, él fue arrebatado en esa nube. Tal como Moisés fue allá. La gente, para ellos es un misterio y critican y dicen, falso profeta, y aquí, y aquello, y lo otro. Tratan de encontrar en Jeffersonville los registros donde diga que 14 hombres se cayeron en la construcción del río Ohio y se murieron. No hay registro en la alcaldía. ¿Ustedes saben por qué no hay registro en la alcaldía? Porque la inundación del 37 se llevó todos los registros que existían en la intendencia. Se desapareció. El agua subió tantos metros de alto y acabó con todos los archivos que existían en hospitales, en clínicas, en donde quiera que habían gente trabajando. Todo eso, y dice, eso es mentira. Yo digo, mientras ellos están juzgando a la palabra y este sistema pregunta, ¿será que esta palabra viviente tiene algún súbdito? Yo quiero levantar mi mano y decir, yo soy un súbdito de la palabra. Allá no hubo nadie entre los judíos que dijera, Él es mi rey, pero aquí entre los gentiles, aquí esta noche en San Lorenzo, en el barrio Reducto, estamos en la esquina Lucio Carmona y Gerardo Pacielo, estamos diciendo, Él es mi rey. Yo soy un súbdito de la palabra que está siendo juzgada. Yo quiero pararme al lado de la palabra. Déjeme decirle, este día ya no es el juicio de un hombre, es el juicio de la palabra en usted. Es usted quien puede salvarse o puede condenarse por causa del discernimiento que usted tiene. Déjeme decirle, la palabra está aquí para absolverlo a usted. Pero la palabra está siendo juzgada dentro del corazón del hombre. ¿Y qué está haciendo el hombre con la palabra? ¿Ustedes se acuerdan de la historia de la muchachita que su mamá se murió de tuberculosis? Y ella tenía un montón de hermanitos pequeños. Y ella comenzó a trabajar y trabajar. Y al poder trabajar para ayudar a sus hermanitos, dejó de ir a la iglesia. Y cuando ella dejó de ir a la iglesia, entonces, finalmente, de tanto trabajar y trabajar, sus manos se volvieron callosas. Y ella se enfermó de tuberculosis. Y el pastor, cuando supo que ella estaba a punto de morir, fue a la casa y le dijo, hija, como dije al principio, ninguno de nosotros tiene sus manos limpias. Todos nosotros somos culpables de la muerte de Cristo. Lo único que podemos hacer para no ser condenados por su muerte es vivir para Él y poder recibir el beneficio de su muerte. Hija, ¿sabes que te vas a morir? Y dijo, sí, yo sé. ¿Sabes que tienes mucho tiempo de no ir a la iglesia? Sí, pastor. Y cuando llegue tu hora de morir, ¿en el nombre de cuál iglesia vas a presentarte delante de Dios? Cuando Dios te pregunte, ¿de cuál iglesia vienes? Cuando Dios te llame a juicio, ¿en nombre de cuál denominación vas a presentarte delante de Él? Ella le dijo, pastor, yo no tengo un nombre de iglesia para presentarme, pero yo he trabajado tanto con mis manos, que mis manos están llenas de callos. Lo que yo voy a hacer cuando yo sea llamado delante de Él es
Yo le voy a enseñar mis manos y él va a entender. ¿Qué es esto, iglesia? ¿Qué estamos haciendo por la palabra? ¿Qué estamos haciendo? Yo sé que no es por obras, pero no venga a decirme que usted no está llamado por Dios a vivir una vida digna del Evangelio. Por favor, Dios hizo su trabajo con usted. Haga usted su trabajo por la palabra de Dios en este día. Padre amado, gracias te damos. Gracias por estos momentos, Señor, donde humanamente, como seres humanos, no hubiéramos podido decir ni una palabra, Señor. Pero qué bueno tú eres al ungirnos y ayudarnos en una hora como esta. Cuando vemos la palabra está siendo burlada, este mensaje está siendo puesto en balanza, la gente está desertando. Y cuando decimos desertando, están quedándose con una cubierta denominacional, olvidando que hay un efecto de la palabra en su vida. Señor, mientras estamos pasando este tiempo difícil, ayúdanos, Señor, a reconocerte como el Rey de nuestro corazón. Tú no solamente eres el Rey de los judíos, tú eres el Rey de nuestra alma. Y queremos pararnos contigo, Señor, en esta hora de juicio, donde la palabra está siendo manoseada por hombres malos. Señor, ayúdanos a pararnos y que la palabra pueda mantenerse virgen en nuestro corazón. Y nosotros, Señor, por encima de nuestra humanidad, podamos hacer tu voluntad y aceptarla en nuestro corazón, y que tu palabra se ponga por obra en nuestra alma. Bendice, Señor, a la pequeña Belén, al tabernáculo, Señor, nuestro hermano Javier, su familia, todos, Señor, los oficiales de la iglesia, todos los hermanos que han estado conectados y han escuchado este pequeño mensajito. Señor, prepara nuestros corazones para mañana, que podamos continuar en esta presencia maravillosa, cuando se hablará, Señor, sobre aquel día en el Calvario, que lo traigamos a este día. Te damos gracias, Señor, y te pedimos perdón por nuestros defectos. Te pedimos perdón por nuestros errores, nuestras fallas. Que tú nos des la gracia que nuestra alma necesita. Y que en todo tiempo sean blancos nuestros vestidos y el ungüento nunca falte sobre nuestra cabeza. Bendice a cada uno de tus hijos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos hasta que nos volvamos a encontrar. Shalom a la novia del Señor Jesucristo. Hay un cantito así. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ciego estaba yo, lejos de su amor, extraviado de la gracia y del perdón. Como oveja que fuera del redil, anhelaba un rumbo en el corazón. Pero algo pasó y aconteció, fue el toque de una mano fiel que allí cambió mi oscuridad por plena luz. La 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 la. Lo que ojo no vio, ni oído yo, Él había reservado para mí, prometiendo que al atardecer su palabra iba a restaurar. Y ahora puedo ver y conocer de dónde soy y a dónde voy. Salí de Dios y vuelvo a Él en plena luz. La 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 la. Lo que ojo no vio, ni oído yo, Él había reservado para mí,
prometiendo que al atardecer su palabra iba a restaurar. Y ahora puedo ver y conocer de dónde soy y a dónde voy. Salí de Dios y vuelvo a Él en plena luz. La, 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 la. Lo que ojo no vio, dice, lo que ojo no vio, ni oído yo, Él había reservado para mí, prometiendo que al atardecer su palabra iba a restaurar. Y ahora puedo ver y conocer de dónde soy y a dónde voy. Salí de Dios y vuelvo a Él en plena luz. La, 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 la. La 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 la.